Dado, por ejemplo, tengo estos dos vectores, ¿no? Entonces, estos dos vectores tendrían un ángulo calculado de la siguiente forma. El módulo de U nos da raíz de 13, el módulo de B nos da 16 más 36 raíz de 52, el producto U por B nos daría menos 8 menos 18, que sería menos 26, y el coseno del ángulo nos daría entonces menos 26 dividido entre la raíz de 13 por la raíz de 52. Bueno, como raíz de 52 es 13 por 4, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar ese 4 como 2, me queda 2 raíz de 13, 2 raíz de 13 por raíz de 13 sería 2 por 13, que son 26, 26 entre menos 26 sería menos 1, de manera que el ángulo, como el coseno vale menos 1, el ángulo sería pi o 180, que dice que este es un ejemplo de vectores paralelos, o si los queremos llamar antiparalelos, porque son idénticos en direcciones contrarias, como muestra el dibujo. Tenemos por un lado el vector 2 menos 3, que es U, y el vector menos 4, 6, que sería B. Fíjense que allí el ángulo que se forma es de 180, ¿no? Mientras que vamos a poner aquí, en este ejemplo, parte A, ejemplo de dos vectores que son paralelos, ¿no? En la parte B vamos a trabajar con el vector U, 3, 4, y el vector menos 4, 3, ¿no? Fíjense que sin necesidad de sacar norma de los vectores, se ve, como los vectores no son nulos, se ve claramente que sus normas no son 0, ¿no? Pero el producto U por B me daría 3 por menos 4 más 4 por 3, es decir, menos 12 más 12, que es 0. Como el producto de U por B da 0, ¿verdad? Esto da 0. Y la norma de 1 es 0, ni la norma de B, entonces el coseno de θ es el que tiene que ser 0. Y coseno de θ igual a 0 sería θ igual a 90, o lo que es lo mismo pi medios, ¿no? Entonces, en ese caso, una representación de esos vectores nos ayudaría a comprender qué ocurre a ver, tenemos el 3, 4, que sería U, y el menos 4, 3, que es B, y ahí en la figura se puede apreciar entonces que el ángulo es 90, ¿no? Bueno, más aún, dado un vector, ¿no?,
o mejor dicho, dado un vector diferente de 0, con otro vector yo puedo generar un vector que sea perpendicular a él. Vamos a ver ese resultado, me parece lo suficientemente importante para llamarlo un teorema. Sería sea B un vector distinto del 0, ¿no? Entonces, para cualquier otro vector U, el vector W igual a el vector U menos U por B sobre norma de B al cuadrado veces B. Este vector W es perpendicular al vector B, ¿no? Bueno, en algunos contextos la palabra perpendicular a veces se utiliza un sinónimo que decimos es ortogonal, ¿no? Entonces, fíjense qué está sucediendo. Esto es como una especie de convencimiento geométrico de ese teorema. Aquí voy a necesitar otro color, vamos a ver. Supónganse que tenemos aquí el vector U, ¿no? Este es el vector U. Y digamos que este es el vector B, el de abajo, ¿no? Entonces, básicamente el teorema lo que dice es, supongamos que yo quiero construir un vector que sea ortogonal o paralelo o perpendicular a B, ¿no? Entonces, yo agarro cualquier vector U, o sea, el que se me antoje, ¿verdad? Y entonces, al llevar a cabo esta operación, este vector W es perpendicular. Ahora vamos a ver quién es ese vector, fíjense. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con... ¿Qué es esta operación? Esta operación es un número, primero que nada, porque U por B da un número y la norma de B al cuadrado da otro número. O sea, esto es un escalar multiplicado por B. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Empequeñecer o aumentar el tamaño del vector B. En este caso, bueno, lo que hace que déjeme volver a dibujar U porque quedó como curvo, ¿no? Ahora sí ya está derecho. En este caso, lo que estaría haciendo esta operación sería tomar un vector, vamos a ver, aquí tiene que haber 90, o sea, este vector que va de acá a acá, es decir, este vector que tenemos aquí sería U por B entre norma de B al cuadrado veces el vector B. Es decir, sería un múltiplo del vector B, ¿no? En este caso, para que funcione, según esos vectores, esta magnitud escalar tiene que ser mayor que 1 para que agrande el vector. ¿Por qué lo necesito agrandado? Porque ahora, ¿cuál es la resta del vector U con ese múltiplo de B? Sería este vector, ¿no? Este sería entonces el W. Y entonces ahí claramente se ve que para formar un vector paralelo a B en la misma dirección necesito aumentarlo un poquito para formar entonces aquí un ángulo de 90 grados. Pero eso dependería de la magnitud de U, ¿no? Por supuesto. ¿Se alarga o se corta? Si U es muy chiquito, ¿verdad?
por ejemplo, de este tamaño, entonces este B va a tener que acortarse para generar este vector ortogonal. Este vector ortogonal que ustedes ven allí, ¿no? En matemáticas en realidad se dice que es la proyección ortogonal del vector U sobre la dirección de B, porque es como que estoy dejando caer el vector U, y si tuviéramos aquí un sol que diera sombra, veríamos la sombra del vector U ocupar todo este espacio. Entonces eso es lo que llamamos la proyección, ¿no? Sobre eso creo que vamos a tocar un poco más, o avanzar un poco más. Sí, de hecho, vamos a definir esa magnitud como la proyección de un vector. Bueno, fíjense entonces la situación. Cuando yo tengo dos vectores, U y B, y yo quiero proyectar el vector U sobre B, bueno, también podemos decir sobre la dirección del vector B, ¿no? Imaginándonos en el vector B una línea infinita en ambas direcciones, ¿no? Entonces, para elaborar la proyección, primero le llamamos así, proyección del vector U, y ponemos abajo como subíndice sobre sobre B. Y el cálculo sería justamente este cálculo o este cálculo que tenemos aquí, que es lo que estamos viendo aquí en la figura, es este vector acá. Y eso podemos hacer un ejemplo, vamos a ver si tengo un ejemplo con números decentes. Bueno, puede ser este mismo. Supónganse U es el vector 2, 3, B es el 1, 1, y supongamos que quiero proyectar el vector U sobre W. Primero vamos a ver qué pasa, ¿no? Tenemos por un lado el vector U, que sería este, y tenemos el vector B. Caramba, casi no se ve la diferencia. Tenemos el vector B y nosotros queremos hacer la proyección sobre el vector B. Entonces yo le voy a poner al vector B una línea punteada infinita para que se pueda apreciar la dirección del vector B, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la proyección de ese vector? Bueno, dejo caer aquí un ángulo recto, 90 grados. Este era el vector W de la pizarra de aquí, ¿verdad? Mientras que vamos a llamarlo el vector en el que estoy interesado calcular, vamos a poner este en blanco.
el vector que estoy interesado en calcular sería este vector, que es la proyección del vector u sobre b, el que está en colores, ¿no? Entonces, bueno, para calcular la proyección, simplemente calculamos estas magnitudes. Calculamos estas magnitudes, que serían, primero necesito u por b, que sería 2 más 3, 5, ¿no? U por b, después necesito determinar el módulo de b al cuadrado. Bueno, b sería 2, ¿no? O sea, el módulo de b es raíz de 2, al elevarlo al cuadrado me daría 2. Entonces, la magnitud u por b dividido entre módulo de b al cuadrado sería 5 medios, simplemente. Eso quiere decir que para proyectar el vector u sobre el vector b, tengo que ampliar 2 veces y media, ¿no?, el vector b, para que justamente la línea perpendicular cruza en ese punto. De manera que entonces la proyección del vector u sobre b sería 5 medios del vector b, es decir, 5 medios del vector 1, 1, es decir, el vector 5 medios, 5 medios, que sería, bueno, 2,5, 2,5. Bueno, si mi dibujo fuera un poco más exacto, se vería el alargue que estamos haciendo del vector. Y voy a añadir aquí, aunque no era el objetivo inicial del ejemplo, es añadir aquí como un comentario imagínense que quiero generar entonces un vector que sea perpendicular a B, ¿no? Entonces, una vez que aumenté B, según el teorema anterior, el vector W, que se calcularía, estoy viendo el teorema, sería el vector U, que sería 2, 3, menos la proyección, que es 5 medios, 5 medios, de manera que esto nos daría menos 1 medio, 1 medio. Este vector es perpendicular, o también si quieren utilizamos la palabra ortogonal a B, ¿no? Bueno, en el dibujo eso se puede ver fácilmente. A ver, ¿quién sería el vector W? Sería este vector, que es la resta. Fíjense que es claramente perpendicular a U. Si lo llevamos aquí es más evidente, ¿no? Bueno, una comprobación sería ver que el producto escalar de los vectores, es decir, B, que es el 1, 1, producto escalar con menos 1 medio, 1 medio, esto me da el número menos 1 medio más 1 medio, que es 0, ¿no? Lo que comprueba que son perpendiculares, ¿no? Ok, entonces esto es lo que llamamos la proyección. Por eso menos 1 medio es colocando tu 0 en B, la proyección de B. ¿O cómo? No, ya va. ¿En qué parte dices tú? ¿Aquí en la comprobación? No, si quería graficar el menos 1 medio, sería a partir de B. Ah, bueno, yo lo que hice fue decir, bueno, véanlo aquí, pónganlo aquí que se ve más fácil, pero si lo quieres graficar, menos 1 medio estaría más o menos aquí, ¿no?
que pasa es que, claro, el tamaño es pequeño, pero se ve claramente que es perpendicular a B, ¿no? Ok, proyecciones, cálculos. Bueno, entonces, bueno, para generalizar algunos de los conceptos que se han visto hasta ahora con vectores de dos componentes, podemos hablar también del caso de los vectores en tres componentes. Entonces, el espacio R3 de tres dimensiones se define como todos los tríos de números reales ordenados donde cada una de las componentes es un número real, ¿no? Bueno, todo el mundo vive en este espacio de tres dimensiones y está familiarizado con muchas de sus características. Sin embargo, fíjense qué ocurre, ¿no? Para la representación de vectores en R3, en una hoja de papel no lo podemos, es decir, estrictamente hablando, en una hoja de papel yo no puedo representar algo tridimensional. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Crear una imagen, una perspectiva que me dé una imagen de cómo luciría aquello. Entonces, en lugar de yo colocar cómo serían los tres ejes. Bueno, vamos a mantener la misma notación todo el tiempo, vamos a llamarlos así. Fíjense, el eje Y sería el que apunta hacia ustedes y que sale del pizarrón. Ante la imposibilidad de dibujar este eje, entonces nosotros creamos una ilusión tridimensional imaginando que esta X se aproxima hacia nosotros. Claro, el problema de la perspectiva es que alguien lo puede ver al revés, como que el eje se estuviera alejando hacia adentro de la pizarra, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, representar un vector en el espacio, entonces, ¿qué hago yo? Primero represento la proyección del vector sobre el plano XY. El plano XY, siempre tomen en cuenta que la dirección X apunta a ustedes. El plano XY sería este plano que tenemos aquí. Y entonces, a fin de dar una ilusión en forma de perspectiva, lo que hacemos es representar una escala en el eje X, pero bueno, en este eje X tramposo que estamos dibujando, que parece que estuviera dentro del mismo plano de los otros, y entonces lo que hacemos es, primero que nada, dibujar el punto 1, 3. Entonces uno puede imaginarse el plano XY, ¿verdad? Como esta zona. Entonces aquí está el punto X igual a 1, Y igual a 3. Y a fin de dar entonces una ilusión de que el punto se mueve hacia arriba, movemos dos unidades, que es lo que se mueve Z, de altura, movemos dos unidades de altura, el punto hacia arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da la representación de un vector en el espacio, aunque en el curso de álgebra lineal estamos un poco más interesados en las propiedades algebraicas de los vectores 3D y no tanto en la representación, ¿no? Vamos a ver. Bueno, a ver, podemos entonces, si B es un vector de tres componentes, digamos B1, B2, B3, tenemos por un lado la magnitud del vector se define de una manera similar como la suma de los cuadrados de las componentes. Eso sería la norma de B al cuadrado, y la norma de B sería la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las componentes. Por ejemplo, si considero el vector B formado por ese punto, es decir, este vector, ¿no?
el vector 1, 3, 2. Entonces la magnitud de este vector sería 1 cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Serían 4 más 9, 13 más 1, 14. Sería raíz de 14 la magnitud del vector, ¿no? Y bueno, por supuesto, también es válido, ¿verdad?, las operaciones con vectores, es decir, si U tiene coordenadas U1, U2, U3, B es un vector que tiene coordenadas B1, B2, B3 y alfa es un número escalar, ¿verdad? Yo puedo hacer las operaciones vector U más vector B sumando componente a componente, es decir, el resultado me daría otro vector en 3 dimensiones, pero con la suma de las componentes x, y y z de los vectores. Igualmente, si tengo que multiplicar alfa por el vector U, eso sería multiplicando componente a componente. Estas son las operaciones básicas de vectores en 3D. Vamos a ver, por ejemplo, si U es el vector 1 menos 3, 2 y B es el vector 4, 0, menos 6 y alfa es el valor 1 medio, ¿verdad? Entonces, si queremos calcular 1 medio de U más B, esto sería 1 medio del vector U Un medio del vector U sería 1 medio menos 3 medios y 2 medios, que es la unidad, y ahora le sumo el vector B, obteniendo finalmente 1 medio más 4 sería 9 medios, menos 3 medios más 0 sería menos 3 medios, y 1 menos 6 sería menos 5. Este es el álgebra de vectores 3D. Bueno, por lo menos la parte algebraica más simple, que es suma de vectores y multiplicación por escalar, ¿no? Vamos a ver, puntos. Bueno, de la misma manera, un vector unitario es un vector cuya norma es igual a 1. Por ejemplo, si tenemos el vector B igual a 4, 0, menos 6, observen que la norma del vector B sería 4 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Sería 16 más 36, 52, ¿no? Entonces, un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido de B sería U igual a B entre la norma de B. Es decir, 4, 0 menos 6 entre raíz de 52, que sería 4 entre raíz de 52, 0 y menos 6 entre raíz de 52, ¿no? Ese vector U sería unitario y tendría la misma dirección del vector B. Vamos a ver. De hecho, en R3 vamos a ponerla como una definición para que quede puntualizado, ¿no?